se nos pide que usemos la regla empírica para responder las siguientes preguntas. Primero queremos determinar la media. Una de las propiedades de la distribución normal es que la media, la mediana y la moda son todas iguales y ubicadas en el centro de la distribución. Observe que 64 está en el centro y, por lo tanto, 64 es la media, así como la mediana y la moda. Para determinar la desviación estándar, analizamos el eje horizontal. Porque nos dicen que se aplica la regla empírica, y observe cómo casi todo el gráfico se corta horizontalmente en 6 subintervalos iguales, cada subintervalo representa una desviación estándar. Más específicamente, aproximadamente el 68% de los datos cae más o menos una desviación estándar de la media. Lo que en nuestro caso es de 61 a 67, por lo que si etiqueta 64 mu para la media, 67 es igual a mu más un sigma, o la media, más una desviación estándar, y 61 es igual a mu menos una sigma, o la media menos una desviación estándar. Y dado que 64 más 3 es igual a 67, y 61 menos 3 es igual a 61, mu, la desviación estándar, es igual a 3. A continuación, se nos pregunta cuánto porcentaje de los puntajes de las pruebas están entre 61 y 67, que acabamos de usar para determinar la desviación estándar, y dado que este intervalo es más o menos una desviación estándar de la, es decir, aproximadamente el 68% de los puntajes de las pruebas están entre 61 y 67 y, por lo tanto, la parte 100 es del 68%. A continuación, se nos pide que encontremos el porcentaje de puntajes de las pruebas entre 58 y 70. Observe que 58 es 2 desviaciones estándar por debajo de la media, y 70 es 2 desviaciones estándar por encima de la media, y por lo tanto, podemos etiquetar 58 como mu menos 2 sigma, y podemos etiquetar 70 como mu más 2 sigma. Entonces este intervalo es más de menos 2 desviaciones estándar de la media y la regla empírica indica que aproximadamente el 95% de los datos cae más o menos 2 desviaciones estándar de la media, la parte 500 es el 95%. Parte E. ¿Qué porcentaje de puntajes de las pruebas están entre 55 y 73? Observe que 55 son 3 desviaciones estándar por debajo de la media, podemos etiquetar 55 mu menos 3 sigma. Y 73 es 3 desviaciones estándar por encima de la media, que podemos etiquetar mu más 3 sigma. Entonces el intervalo de 55 y 73 es más o menos 3 desviaciones estándar de la media y, por lo tanto, aproximadamente el 99.7% de los datos se ubica entre estos valores. Entonces es 99.7. Parte F, se nos pide que encontremos el porcentaje de puntajes de las pruebas entre 64 y 67, que es este intervalo aquí. Bueno, sabemos que el 68% de los puntajes de las pruebas están entre 61 y 67. Como este intervalo era más o menos una desviación estándar de la media, debido a la simetría de la curva de campana, la mitad está a la izquierda y la otra a la derecha. El 68% dividido entre 2 es el 34%, lo que significa que el 34% de los puntajes están entre 61 y 64, y el 34% de los puntajes de las pruebas son de 64 a 67. ¿Qué es lo que estamos buscando para la parte F? Para la parte G, ¿qué porcentaje de puntajes de las pruebas son inferiores a 64? Observe que 64 es la media, así como la mediana, por lo que estamos buscando el porcentaje de puntajes de las pruebas que están por debajo. La media, que son todos los puntajes de las pruebas aquí. Tenemos que tener cuidado de no confiar solo en la regla empírica porque la regla empírica solo representa el 99.7% de la resultados de las pruebas. Debemos recordar que 64 es la mediana y, por lo tanto, el 50% de los puntajes de las pruebas son inferiores a 64, y el 50% son superiores a 64 y, por lo tanto, la parte G es del 50%. Y para la parte H, queremos encontrar el porcentaje de puntajes de las pruebas inferiores a 67, lo que significa que ahora agregamos este intervalo aquí. Y sabemos que el 34% de los puntajes de las pruebas están entre 64 y 67. Y sabemos que el 50% de los puntajes de las pruebas son inferiores a 64. 50% más 34% es igual a 84%. El 84% de los puntajes de las pruebas son inferiores a 67. Espero que hayas encontrado esto útil.